J.R. Tolkien escribió el siguiente fragmento: las grandes historias no terminan nunca. Y un gran amigo le contestó: no, nunca terminan, como las grandes historias. Pero los protagonistas llegan a ellas y se van cuando han cumplido su parte. J.R. Tolkien decía que las grandes historias nunca tienen final, solamente su papel cambia a otro protagonista. Y él decía, y lo único que sucede es que tu papel termina y se lo tienes que dar a otro protagonista. Pero la historia continúa, porque las grandes historias nunca van a tener fin. Y de la misma manera, la Biblia es una gran historia. Y obviamente, el Evangelio que a partir del día de hoy empezaremos a estudiar es esa grande historia que no tiene fin. Y que lo único que puede pasar es que simplemente cambia de protagonista. Porque la Biblia, así como el Evangelio de Lucas, son esas grandes historias que jamás tendrán fin. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que fueron desde el principio, lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido bien a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas es un sabio intelectual y reconocido que en todo su evangelio va a demostrar que esto es real, que esta no es una historia inventada, esto es real, no es ningún cuento de hadas, es una historia real. No es una historia religiosa, no, nada. Sino que, como bien diría Alejandro Pelufo, es la historia más grande jamás contada. Y como dice George Campbell Morgan y Juan Calvino, el cristianismo no descansa sobre mitos religiosos, sino sobre hechos históricos revelados, así como el Dr. Lucas lo hace en su evangelio. Una historia completamente real. Alejandro Pelufo y Wayne Grudem nos dicen, lo que vemos en Lucas es una historia real y fidedigna, no un chismerío, como desgraciadamente muchas historias hoy en día, y como muy acostumbrada estaba en aquellos años a que mucha gente daba un chismerío sobre historias así, como era costumbre en aquellos años y como desgraciadamente hoy también sigue siendo costumbre. No, cuando vemos el Evangelio de Lucas nos damos cuenta de que este no es un chismerío, es una historia real y fidedigna, porque Lucas se tomó el tiempo de estudiar a fondo todo lo que se decía, de buscar si realmente era así, de presentar una historia real, no de, pues es que esto dicen algunos, no, de presentar una historia real. Es como cuando estamos dando clases en el seminario y decimos a los predicadores, ustedes tienen que presentar la historia real, no las posturas de otros, no los diferentes puntos de pensamiento o las diferentes ideas que tenga otra persona. No, porque eso no es presentar la verdad, estás presentando lo que otros piensan. Entonces, aquí cuando estamos predicando, no estamos para traer las maneras de pensar de otros, no estamos para traer las teorías de otros o las posturas y a ver cuál funciona. Aquí no estamos para traer los pensamientos ni las posturas de otros, estamos para traer la verdad, para decir tal cual, esto es lo que realmente dice, esto es lo único que dice la palabra de Dios, no para traer, bueno, yo creo que esta persona piensa esto, yo creo que esta persona piensa el otro, yo creo que esta persona piensa este tipo de cosas, yo creo que, en fin, cada quien traiga su teoría, ¿no? Y nada más para traer los puntos de otras personas, porque no estamos para traer las teorías no estamos para traer las teorías de otras personas, estamos para traer literal únicamente lo que la Biblia dice. Entonces, ese es el enfoque de Lucas. No te traigo un chismerío, no te traigo ni siquiera las maneras de pensar de otros, como te lo vuelvo a repetir, como cuando estamos dando clases, y es lo primero que les decimos a los predicadores. Ustedes no traigan los pensamientos de otro tipo de personas, no traigan las ideas de otro tipo de personas, porque es común que la gente lo que hace es que, bueno, mira, unos dicen esto, otros dicen aquello, y a ver cuál quieres, ¿no? O sea, te presento todas.
a ver cuál es, ¿no? Esto es lo que dicen unos, esto es lo que dicen todas, y pues a ver cuál es. Eso no es traer la verdad. Tampoco es de, bueno, es que esto es lo que dicen aquellos, no. Cuando estamos predicando, estamos para traer únicamente lo que dice la palabra de Dios. Podemos traer comentarios para apoyar literal lo que la escritura dice, que obviamente ya por una buena exégesis y estudio hemos entendido lo que literal la palabra de Dios dice, y entonces los comentarios que podemos usar son comentarios que nos llevan a entender, bueno, sí, esto es lo que la palabra de Dios dice, esto es lo que la escritura dice, entonces por lo tanto lo podemos traer con toda seguridad, con toda verdad. Sabes que esto es lo que dicen, pero nosotros estamos llamados no a traer las ideologías de otros, sino a traer literal lo que la palabra de Dios está diciendo. Entonces Lucas eso es lo que quiere. Él no trae los pensamientos de otros, trae una historia real, analizada, bien estudiada, bien contada. Y él está presentando una historia real. Porque consultó a los verdaderos autores, como lo dice en el propio texto, ¿no? Que las cosas que por otros había dicho, ahora él las trae así. Él no está aquí ni siquiera descartando los demás evangelios. Él está diciendo, estas historias reales, yo te las confirmo de que así son. Él no está descartando nada. No es de que, pues es que unos dijeron estos, pero ahora sí yo voy a presentar la de lo que sí es cierto. Porque también se puede pensar eso. Que lo que Lucas está diciendo es, mira, lo que pasa es que ellos dijeron eso, pero yo te voy a presentar lo que sí es de verdad. No, estimado Teófilo, no es lo que le está diciendo al estimado Teófilo. Le está diciendo, estos evangelios, Mateo, Marcos, Juan, que son totalmente reales, yo te los voy a confirmar. Esta palabra que es completamente real, yo te la voy a confirmar. Es lo mismo que Lucas hace en Hechos. Traer esta verdad y decir, está confirmada, yo te la voy a aún confirmar más. Él no está descartando a los evangelistas, ni está diciendo, bueno, es lo que ellos dijeron, ahora va la mía, ¿no? Es lo que ellos pensaban, ahora va lo que yo pienso. No, él está trayendo esas verdades y les está confirmando aún más. Y que es una historia real por consultar a los verdaderos autores. Es algo teológico también, porque no es una biografía normal como de Julio César, como de Napoleón o Alejandro el Magno. Es Lucas diciéndole al mundo entero, aquí, en mi evangelio, aquí en mi escrito, está Dios. Como nos lo cuenta Samuel Pérez Milos, Dios entre los hombres. El evangelio aparece en el catálogo oficial en latín llamado Canon Mutari, que los críticos datan en el siglo IV, pero que la fecha se le atribuye es entre los años 170 y 180. Y se lee la tercera recensión evangélica según Lucas, que Lucas era un médico de profesión, y después de la ascensión de Cristo Pablo lo tomó consigo porque era un buen literario. Se cree que Lucas incluso escribió el libro de Hebreos. Lucas escribió su narración de vidas y la afirmó con su propio nombre, aunque no había tenido contacto personal con el Señor, empezó su relato. Ireneo, a finales del siglo II, escribe, también Lucas, el compañero de Pablo, escribió en un libro el Evangelio, como Pablo lo predicaba. En otro escrito, el propio Lucas afirma con toda claridad que era inseparable de Pablo y que colaboraba con él en el Evangelio, y esto no es por vanagloria, sino porque realmente era verdad, y porque después de que Bernabé y Juan, llamado Marcos, se separaron de Pablo, se embarcaron rumbo a Chipre, y Lucas afirma, llegamos a Troas, y después de la visión de Pablo en la que se le apareció en sueños a un macedonio que le rogaba, Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos, Lucas continúa a procurarnos salir inmediatamente para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a darle las buenas noticias. Entonces zarpamos de Troas, y entonces aquí es donde relata completamente lo que pasa en un barco. O sea, él no se le iba a ningún detalle, él relataba completamente, esto es así, no es lo que yo estoy inventando, no es lo que yo estoy trayendo, no es lo que otros dicen, no es lo que otros comentarios traen, es lo que literal pasó. O sea, por ejemplo, si vemos en los últimos capítulos de Hechos, cuando es el naufragio del barco, nos damos cuenta de que cuando Lucas empieza a contar este naufragio, ni siquiera lo hace así como de, pues íbamos en un barco y después de problemas llegamos a nuestro destino. No, él agarra y dice, en el barco, y se cayó un mástil, y se cayeron 2 mástiles, y se cayó el ancla, y tuvimos que llegar a tal puerto, y de ahí predicamos, y otra vez volvimos a salir, y otra vez cayeron 20 truenos exactamente. Después Pablo le dice a la tripulación, tengan cuidado porque va a venir problemas. En fin, él es muy claro, no se le va ningún detalle.
Bueno, de Lucas sabemos que nació en Antioquía de Siria, fue médico de profesión, discípulo de los apóstoles y más tarde compañero de Pablo hasta que se sufrió el martirio. Sirvió al Señor con absoluta dedicación, no se casó, no tuvo hijos, murió a los 84 años en Besoa lleno del Espíritu Santo. Esto es algo muy importante, porque esto no quiere hablar de, esto no le da lugar a ningún misticismo de, no, pues él murió acalambrándose o haciéndole así o haciéndole así, estaba lleno del Espíritu Santo, no. Quiere decir que era una persona que obedecía fielmente la Escritura. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Obedecer fielmente lo que Dios dice. Como les vuelvo a repetir, se dice claramente de Lucas que murió a los 80 años, a los 84 años en Besoa, lleno del Espíritu Santo. Y debo yo de ser muy claro en esta parte. Cuando dice que murió a los 84 años lleno del Espíritu Santo, no quiere decir que murió así, o acalambrándose, ¿no? O hablando en lenguas inentendibles y rababasaya, no. Quiere decir que murió siendo una persona completamente obediente a la palabra de Dios de principio a fin. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Ser una persona obediente a la palabra de Dios, es decir, a la Biblia, de principio a fin. Ser una persona obediente a este libro, ser una persona completamente obediente a este libro. Eso es la llenura del Espíritu Santo. No calambrarme, no tirarme al suelo, no revolcarme en el piso, eso no tiene nada que ver. Ser una persona llena del Espíritu Santo es obedecer completamente este libro. Como lo decía bien el doctor Henry Totopilo, no es agarrar y calambrarme, no, porque resulta que la Biblia nunca dice nada de que la llenura del Espíritu Santo tenga que ver con calambres, con tirarme al suelo, con azotarme, con revolcarme, no. Jamás dice eso, jamás dice que llenos del Espíritu Santo se revolcaron en el suelo, jamás dice llenos del Espíritu Santo empezaron a hacerle así, o llenos del Espíritu Santo empezaron a hablar en lenguajes que nadie conocía, o llenos del Espíritu Santo empezaron a tirarse al suelo y a llorar o a empezar a brincar así. Nunca dice eso, la palabra nunca, jamás lo dice. Pero bien lo dice el doctor Henry Totopilo, pero sin embargo cuando se habla de la llenura del Espíritu Santo, a lo único que se está refiriendo es a ser completamente obediente a este libro. Entonces lo que nosotros tendríamos que preocuparnos cuando estamos diciendo, así como el doctor Lucas, llenos del Espíritu Santo, no es si me estoy revolcando en el piso, no es si estoy hablando en lenguas que nadie me entiende, no es si estoy teniendo muchos sueños, no es si estoy brincando sin parar. Eso no tiene absolutamente nada que ver, porque como lo vuelvo a repetir citando al doctor Henry Totopilo, en todos esos, en cada una de las veces que, todas esas cosas que la gente inventa, de que me revuelco, me tiro, de que calambres en el suelo, y de todas esas cosas que la gente inventa, la Biblia nunca dice absolutamente nada de que eso tenga que ver con la llenura del Espíritu Santo. Más sin en cambio, sí dice muy en claro la palabra de Dios que la llenura del Espíritu Santo es ser completamente obediente a este libro. Lucas vivió y murió siendo una persona completamente llena del Espíritu Santo, es decir, una persona completamente obediente a este libro. En su prólogo afirma con toda claridad la existencia de otros escritos con anterioridad, pero era necesario escribir a los convertidos del paganismo un relato exacto de la disposición para prevenir posibles desviaciones y provenientes de las falsedades inventadas por el judaísmo. El comienzo de este evangelio nos transmite como algo realmente importante, porque es el relato del nacimiento de Juan, el principio del evangelio, y Juan fue efectivamente el precursor del Señor. Como no podía ser menos, los críticos podían desvincular esto, y por eso es que de ninguna manera esto iba a ser permitido, como lo hizo Tertuliano en el año 207, que escribió: los apóstoles Juan y Mateo primero nos inculcan su fe, mientras los hombres apostólicos Lucas, Marcos la renuevan después. Sin embargo, Lucas no era apóstol, sino únicamente contemporáneo de los apóstoles, no era maestro, sino discípulo, y consiguientemente importante aún así para el maestro. Para Tertuliano, Pablo fue el inspirador de Lucas y el Evangelio
según Lucas, era el evangelio de su maestro. Por lo tanto, de la misma manera, en el evangelio, según Lucas, está escrito que Lucas, de raza, médico de profesión, había sido compañero de Pablo, y por lo tanto, todos estos hechos están completamente aceptados. En esta misma línea, Mary Unger y I.G. Kedbury advierten que las deducciones de otro texto podrían ser una completa herejía. Es decir, que no tenemos más evangelio que Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No existe otra cosa. Y como bien lo señala el profesor A.J. Kedbury y Mary Unger, no existen ningún otro evangelio más que Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Obviamente Pablo nos deja muy en claro que este evangelio viene, el evangelio de Dios está desde Génesis, pero los escritores del evangelio del Señor Jesucristo nada más son 4: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es decir, que fuera de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no tenemos otro escrito. Y cualquier otra cosa solamente es una herejía. Estos son los famosísimos evangelios apócrifos. El evangelio de Tomás, el evangelio... O sea, cualquier otra cosa que esté fuera de los 66 libros de la escritura está mal. Pero ellos son muy claros, A.G. Kedbury y Mary Unger, de que no podemos aceptar otra cosa fuera de Mateo. O sea, no existe otro evangelio más que los 4. No existe. Nada más. Nada de que, ¿qué crees? Que Tomás, dicen que Tomás escribió un evangelio. No. Nada, no sé, nada fuera de los 66 libros de la Biblia es válido. Nada. Y obviamente esto era muy importante dejárselos muy en claro a la audiencia del tiempo de Lucas, porque a como de lugar cada quien quería escribir cosas que no tenían validez ni inspiración por parte del Espíritu Santo y lo querían añadir. Y por eso se deja muy en claro, no, aquí nada más son válidos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No existe otro evangelio, no nada. Nada más. No existe otro escritor más que ellos. Por eso es que esto da pie a entender que Lucas es el autor del tercer evangelio. Porque como decía Tertuliano, un evangelio canónico tenía que estar ahí. Y por lo tanto, literal, es completamente aceptado el evangelio del doctor Lucas. Vuelvo a repetir, no, para que no me malinterpreten. Obviamente que los 66 libros de la Biblia son nuestro canon, es el único canon válido, pero de la misma manera, Lucas quería dejar muy en claro que no podía entrar otro evangelio más que los 4 que conocemos. No podía entrar otro. Los llamados evangelios. No puede haber otro. No existe otro. No tenía validez. No tenía cabida más que los 4 que habían sido escritos. Esto lo defendieron a muerte Tertuliano, lo defendieron a muerte Orígenes, lo defendieron a muerte Agustín de Hipona, lo defendieron a muerte los padres de la iglesia. No se acepta nada que no sea Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Nada. Aceptamos los 66 libros de la escritura, aceptamos los 4 evangelios, no se acepta nada más fuera de los 66 libros de la escritura. No se acepta nada fuera de los 4 evangelios. No se acepta nada fuera de los 66 libros de la Biblia. Nada. Porque hay personas, no son teólogos, algunos los llaman teólogos, yo no, ni los llamaré nunca teólogos, que afirman que creer en los evangelios y creer en Lucas y los evangelios es opcional. O sea, mira, si tú lo quieres creer, está bien. Y si no lo quieres creer, no hay ningún problema. Porque según estos llamados teólogos liberales, que lo vuelvo y lo repito, yo no los llamo teólogos, para mí no son teólogos, pero así los llaman. Bueno, según esta gente, dicen que es opcional creer o no creer en ellos, porque está el evangelio de Tomás, está el evangelio el Apocalipsis de Daniel, todos estos los llamados evangelios apócrifos. Y según ellos, este tipo de evangelios también pueden ser aceptados. Por lo tanto, es que no vamos a pelear en esa parte. Y según ellos vamos a aceptar todo. Pero es opcional. Si lo crees, te sirve y es práctico para tu vida, bueno,
pues hay que aceptarlo. Ahora, si no lo quieres creer, pues también, porque no sabemos, según ellos, esta es la postura de ellos. Por eso te lo repito, esta postura es completamente una aberración, es inaceptable, pero ellos la creen. Por eso les digo, según les llaman teólogos liberales, yo no los llamo nada, porque esto no es aceptado. Solo son aceptados Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y los demás no lograron probar su autenticidad. Los evangelios apócrifos no fueron aceptados porque eran escritos falsos, y para dar autoridad ponían el nombre de... Es que lo escribió Tomás. Ok, ahora pruébame que lo escribió Tomás. Ay, no, pues no. Es que mira, este es el libro de Enoch. Ah, perfecto, pruébame que lo escribió Enoch. No, pues no. No, por supuesto que no. Jamás en la vida. Entonces, no eran escritos por el autor y no tenían concordancia con la escritura, así que por lo tanto eran desechados. Y así como como nos lo decía el profesor Cadbury, no fue aceptado ningún libro no fue aceptado ningún evangelio fuera de los 4 que conocemos. Y no fue aceptado y ni sería aceptado. No es aceptado. Solamente los 4 evangelios son aceptados porque fueron los únicos que probaron su autenticidad. Fueron los únicos que probaron su autenticidad. Y por lo tanto los demás pues no podían ser aceptados. Lucas probó su autenticidad, Mateo probó su autenticidad, Marcos probó su autenticidad, todos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan probaron que eran auténticos. Y obviamente Lucas lógicamente probó su autenticidad. Entonces, ningún evangelio fuera de ellos sería, ningún evangelio fuera de los 4 sería aceptado. A Lucas se le ha llamado la gran regresión. A Lucas se le ha llamado la gran regresión porque se nota que los ricos y poderosos normalmente se vuelven nada, y aquellos que ante los ojos de los demás no son nada se vuelven relevantes, y obviamente por eso Lucas deja esta palabra de que es una palabra fiel. ¿Qué quiere decir que era una palabra fiel? Que esto es inapelable. Así es. Así como lo decíamos, que ningún otro evangelio, no fue aceptado ningún otro evangelio más que los 4 que probaron su autenticidad y que dejaron muy en claro que así era, y que así como los 4 que probaron su autenticidad y que dejaron muy en claro que eran auténticos, y obviamente Lucas lo demostró también. Entonces, esto es una palabra fiel, por eso es que también se le conoce como la gran regresión, porque mujeres en la cultura judía son importantes. Un anciano irrelevante, Simeón, se vuelve relevante. Una mujer que no era nadie y su única aparición es orar en el templo de Dios, se vuelve relevante. Lucas como griego enfatiza eso porque la cultura griega común de ese contexto tenía sus clases sociales bien medidas. O sea, ¿eres mucho? Pues así te quedas. ¿Naces siendo nada? Pues así también te quedas. Entonces, decir que una persona que no es nada se vuelve mucho, eso era impensable en la cultura griega, y así sucedió. Y obviamente esto nos recuerda que delante de Dios no existe ninguna jerarquía, porque lo vemos en Apocalipsis 20:12. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Eclesiastés 3:19, porque el suceso de los hijos de los hombres y el suceso del animal es el mismo, como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Entonces todo es lo mismo delante de Dios. Y el puro hecho de este evangelio es un llamado a la salvación, a todo el mundo. Así como cuando Lucas escribió Hechos, también lo que él buscaba con Hechos, lo que él busca con su evangelio es llevar este evangelio a todo el mundo. Así como lo vemos en el canto de adoración a María que veremos en las siguientes semanas, es una exaltación sublime hacia Dios, como Eduardo Izquierdo nos dice, ecos que apuntan a la canción de Ana. Tanto la canción de Ana en Primera de Samuel y la canción de María
Es una exaltación sublime a Dios con una triple intención: exaltación a Dios, humillación a los altivos y exaltación a los pobres, y llamado a todas las naciones a la misericordia de Dios. Ambas son enfáticas en que la gracia no es solo para Israel, sino para todos los que le temen. De paso, en este tiempo tan desinformado que vivimos, se nos muestra que una verdadera adoración nace de un conocimiento teológico. Y se dice que mucho estudio teológico hace daño. Hasta dicen, no, yo no estudio teología, yo mejor la vivo. Bueno, hay un pequeño problema con esa aberración que comúnmente se usa para justificar la flojera y otras cosas. Sin teología no se puede conocer a Dios. Y lógicamente sin teología no se puede adorar a Dios. María tenía este alto y profundo conocimiento para poder presentar esta adoración sublime a su Creador en esa triple intención que Lucas nos muestra. Entonces lo que vemos en el pasaje es el evangelio hacia el mundo entero. Hacia el mundo entero. O sea, Israel no tiene nada de especial. Eso se le llama sionismo e idolatría que muchos practican. Y no es así porque dice el canto que a los que le temen. No dice a los judíos. Dice a los que le temen. Entonces, literal, deshazte de esta idea que solamente es de los judíos, porque la misericordia no es para ningún grupo, para ninguna iglesia especial, para nadie en especial. La misericordia es para todo aquel que crea. Es una historia real por el evangelio a nivel mundial. Y lo que el doctor quiere enfatizar es que esto no es un cuento mágico, ni es una buena historia práctica, mucho menos es una historia religiosa. Es una historia real. ¿Con qué finalidad, Lucas? Con la finalidad de llevar el evangelio a todo el mundo. ¿Con qué finalidad se escribió Lucas? Con la finalidad de llevar el evangelio a todo el mundo y de dejarle claro a todo el mundo que el evangelio está para ellos. Por eso dicen: las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas fueron ministros. Después de haberlas investigado, es tiempo de escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y esto es muy esencial, pues quiere decir que Lucas toma los tres evangelios. Así que este no es un escrito dirigido ni a Israel, ni a Roma, es un escrito dirigido a todo el mundo. Esta es la historia, queridos, que todos deben de conocer. Que tú y yo debemos de conocer, porque es el Salvador de la humanidad que entregó su vida por mí y por ti. Es el Salvador de la humanidad que entregó su vida por ti. Mateo presenta al rey judío, al rey de todo el mundo, porque obviamente si es el rey de Israel, la escritura deja muy en claro que el rey de Israel va a ser el rey del mundo. Entonces deja muy en claro que es el rey todopoderoso. Pero Lucas deja muy en claro que es el Salvador que entregó su vida por ti. Y si tú crees, seas griego, seas romano, seas mexicano, seas americano, seas lo que seas, tú eres salvo, porque has creído en el único y verdadero Salvador. Has creído verdaderamente. Sí, verdaderamente has creído. Y así es como Lucas lo hace en su libro Hechos, que usa su posición de intelectual y médico para decirte: hey, yo doy fe y legalidad de que esto es real. En Hechos nos muestra un paralítico cómo sus tendones se levantan para volver a funcionar. O sea, Lucas no entra en misticismos. Lucas no entra en: yo creo que vino un humo y lo tocó, y después de tocar el humo, yo creo que así se levantó, así como hoy en día que vemos misticismos por donde sea. No. Lucas es muy claro de que el Señor simplemente lo tocó, de que el Señor simplemente le dijo: levántate, de que Pablo solamente agarró y le dijo: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo en el nombre del Señor Jesús te doy, levántate y anda, y simplemente se levantó y anduvo. Entonces, deja muy en claro que el misticismo no tiene lugar delante de Dios, porque todos los que según hoy en día curan, y que se la pasan haciendo sanidades según ellos, y que se la pasan y vamos a orar, y vamos a estar 70 veces orando, y voy a pedir por tu sanidad, y voy a orar quién sabe en cuántas lenguas, y vemos que eso no es más que misticismo absurdo y ridículo, porque el poder de Dios no necesita más que simplemente Jesús los tocaba y se levantaban, Pablo los tocaba y eran sanos. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios no necesita las ridiculeces que mucha gente hace hoy en día. Pero hoy en día
se llaman sanadores, se llaman hombres y mujeres de fe. ¿De dónde? Que tienen poder. ¿Cuál poder? No tienen absolutamente nada. Nada. Y hacen ver el poder de Dios, o se da pie a pensar que esto solamente es una ridiculez y algo absurdo. Y el poder de Dios no depende de nada, ni de nadie. Hace tiempo en México hubo una familia muy rica, donde en un pleito familiar, los hermanos querían quitarse la herencia de su padre el uno al otro y de manera injusta, alegando que su padre estaba enfermo mentalmente. Entonces el otro hermano, a punto de ganar, perdió porque un médico dio fe y legalidad de que su padre estaba al 100 en sus funciones mentales. Y el hermano apeló el caso para tratar de que se quedara con la herencia el juez fue muy claro. Si el médico dijo que está bien, yo no puedo hacer nada. Ese es un testimonio médico. Y por lo tanto, él en su postura de médico, lo vuelvo a repetir, Lucas vuelve a usar su puesto para decirte esto. Lucas no busca quedar bien con nadie, no busca dar un relato agradable de, mira, esto es lo que me pareció bonito para contártelo. No, mira, esto me pareció chirris para que te lo sepas. No, Lucas busca dejar el mensaje tal cual. Querido, la conclusión de este pasaje es esta. ¿Eres tú pecador? De hecho, todos somos pecadores y tenemos un grave problema. Claramente un sano no necesita médico. Y claramente se te puede decir, ven a Jesús, Jesús tiene un plan maravilloso. Y sería mentira y algo inútil. Porque siendo francos, tú vas a decir, pues yo no necesito a Jesús, ¿para qué? Ya soy muy feliz como estoy. Pero eres pecador. Y como dijo Pablo en el libro de los Hechos, delante del areópago de los intelectuales atenienses, el Dios de este siglo, una manera poética de decir el Dios de toda la tierra, ha mandado a todos los seres humanos a que se arrepientan. Porque todos somos pecadores. Y Él ha dejado muy claro que la paga del pecado es muerte. Y todo aquel que viva sin Jesús terminará en el infierno. Y precisamente el doctor Lucas es muy claro en su relato, es muy claro en su evangelio, para decirte que nadie diga, que nadie me dijo, esto no es verdad. Y voy a dejar todo bien claro, dice Lucas, para que sepas que no hay dudas, que no puedas decir el día de mañana, es que nadie me dijo, es que yo no sabía, no, discúlpame. Pero por eso Él es muy claro, para que tú no digas, es que nadie me dijo, no, claro que sí, porque por eso Lucas es muy claro. Pero hay excelentes noticias. Este libro se escribió especialmente para decirte que hay un Salvador que murió en la cruz para darte la salvación a cualquiera que crea que Él es el único Salvador y se entregó. Así que entrégate a tu Salvador que murió para dejarle claro al mundo y a ti que solo Jesús y nadie más es tu Salvador. Entiende muy claramente, por favor, que Lucas ha sido muy claro y su evangelio es muy claro. Para que el día de mañana tú no digas, nadie me dijo. Para que tú no puedas decir, nadie me dijo. No, claro que sí. Porque aquí hay un evangelio muy claro, muy certero. Aquí hay un escrito muy claro y muy certero de que hay un Salvador todopoderoso que dio su vida por ti para que tú te arrepientas y para que tú creas que hay un Salvador que se entregó por ti, que Cristo dio su vida por ti, que Dios Todopoderoso dejó su gloria en el cielo para venir a morir por ti, para que tú sepas que Dios Todopoderoso se entregó por ti para salvarte de tus pecados. Pero si tú te rehusas a creer, no vas a tener ninguna excusa, porque por eso Lucas es muy claro. Si tú no te arrepientes, como dijo Pablo y como dijo Pedro, igual perecerás. No sigas jugando con Dios. No sigas, como dice Jonathan Willoughby, pulseando con Dios. Es el momento
de venir a Cristo, de entender que no tendrás excusa, porque Lucas ha sido muy claro, y que hay un Salvador, que Jesucristo es tu Salvador y ha dado su vida por ti, para que vengas a Él. Que Dios te bendiga.